Bien, hay una información más. La siguiente semana, los primeros 10 minutos de la clase tenemos exposición. Perdón, exposición, digo. Tenemos práctica calificada, ¿ya? ¿Práctica calificada de qué? De estos dos temas que ya hemos desarrollado. El tema anterior, la prehistoria, y este tema que precisamente paso a presentar, que es Mesopotamia, ¿ya? De las dos clases, tanto de la semana pasada como la de hoy, sobre esas dos clases va a estar basada nuestra práctica calificada de la siguiente semana. Ya, bien. Dicho esto, bueno, quisieras conocer un poco si es que alguna vez pues habían escuchado de Mesopotamia y si es que tienen alguna idea en qué parte del planeta se desarrolló. Por favor, podrían participar y decirme qué ideas tienen sobre Mesopotamia. ¿Alguien? Tengo aquí la lista, o sea, tengo el registro. De modo que yo te llamo y tú no me contestas, pues ya sabes qué nota te pongo en participación, ¿no? No quiero llegar a eso, por eso es que quiero que sea primero voluntario. Y activa tu audio, por favor. Una civilización entre dos ríos, creo. Una civilización entre dos ríos. Ya estamos cerca. ¿Te acuerdas de qué ríos son? A ver, levantemos un poquito la voz. Está bien, a ver, ya. Su compañero, ¿cuál es su nombre? ¿Yo? Sí, tú. Paulino. Paulino, ya. Bueno, Paulino siempre está ahí de alguna otra manera participando. Muy bien, Paulino. ¿Sabes algo más de Mesopotamia? Y les pido que por favor no googleen. Ya, hay que hacerlo lo más transparente posible para que ustedes pues puedan medir exactamente si es que se va comprendiendo o no el tema, ¿no? ¿Tienes alguna información más que compartirnos, Paulino? ¿Dónde se desarrolló más o menos? ¿En qué continente, si yo te dijera? No, no. No, ya, muy bien, perfecto, listo. ¿Alguien más quisiera compartirnos alguna de sus impresiones, alguna información que tengan de Mesopotamia? Yo, pero me acuerdo solo del nombre de uno de los ríos. A ver, sí, compártanme, por favor. Un río creo que se llama Tigris y el Tigris, otro ya no me acuerdo. Sí, ya. ¿o ¿Cuál no? es Y el su otro nombre? es Éufrates. ¿Cuál es su nombre, el muchacho que nos dijo el del Tigris, río Tigris? Romero, Frank, Romero. Frank. Ya, Sí. Frank. Ya, muy bien, Y Frank. Claro, el otro río es Éufrates. A ver, ¿quién es la señorita que nos está hablando? Alba. Alba. Sí, te escucho, Alba. El otro río es Éufrates. El Éufrates. Éufrates. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces estamos por buen camino. Ya Paulino nos dijo, pues, es una, es una civilización, porque creo que todos estamos de acuerdo en que Mesopotamia es una civilización. Paulino nos dijo que es una civilización que se desarrolló entre dos ríos. Frank ya nos dijo que uno de esos ríos es el Tigris. Y Alba nos dijo pues que es el otro, el Éufrates. Sí, perfecto, por supuesto que sí. Mesopotamia fue una civilización que se desarrolló entre dos ríos, ¿ya? ¿Qué entendemos por civilización, muchachos? ¿Qué entendemos por civilización? La convivencia. Convivencia, es decir, una relación social, ¿no? Una relación, pues, un poco más compleja que de las que los inicios. Ya, convivencia como una especie de relaciones sociales. Ya, ¿qué más? Nosotros vivimos en una civilización, Que hay comercio, eso. hay comercio en una civilización, perfecto, muy bien.
A ver, nosotros vivimos hoy en día en una civilización. La nuestra es una Sí. civilización. Sí. Sí, ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Totalmente seguros? Claro, o sea, no vayan a estar dudando en eso. Claro, nosotros vivimos, somos parte de una civilización. Ya, ahora, a partir de nuestra propia experiencia, de nuestra realidad, a ver, ¿qué cosa cree que tiene una civilización? Una sociedad compleja. costumbres. Costumbres, una sociedad compleja en el sentido de que encontramos, pues, bueno, las relaciones sociales son mucho más desarrolladas, son mucho más sofisticadas que las de los inicios de la humanidad, ¿no? Que básicamente se juntaban pues para sobrevivir, para cazar, para recolectar vegetales, etcétera, ¿no? Ahora, claro, costumbres, creencias, ¿qué más? Cultura. Cultura. Perfecto. La cultura es la palabra clave cuando hablamos pues de civilización, ¿ya? Porque la cultura precisamente se manifiesta, por una parte, en las costumbres, en las creencias, y también por otra parte, pues, inclusive en las manifestaciones de la arquitectura, en las manifestaciones del arte, de la literatura, todo eso es parte de la cultura, ¿ya? Inclusive el idioma, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos pues ya resumir en qué consistió la civilización de Mesopotamia, pues estamos hablando de un pueblo que precisamente por primera vez en la historia desarrolló ese tipo de relaciones, ese tipo de relación social que nosotros pues llamamos cultura, ¿no? Ya la cultura, o sea, eh, lo desarrolló a grandes niveles, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de una sociedad que practica el comercio, ¿no? El comercio, una sociedad que ya domina la agricultura, y no solo la agricultura, sino que además también domina, pues, los metales. Ya lo hemos estudiado un poco la semana pasada y precisamente hoy día vamos a entrar en detalles como los que estoy mencionando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho o compartido algunas de sus ideas, pues pasamos al tema, pues ya específicamente teórico, ¿no? Mesopotamia también, pues, se le domina, pues, caldeo asirio, ¿ya? Pueden encontrarlo con esos dos nombres. Ahora, ¿por qué caldeo asirio? ¿Por qué? Porque este territorio, ¿ya? Esta civilización se dividió básicamente pues en el norte y en el sur. Y en el norte pues estaba pues eh, la porción de tierra que le pertenecía a los asirios, ¿ya? Y en el sur a los caldeos, ¿ya? Es decir, a los sumerios. Pero la denominación pues mucho más usual y más específica es siempre pues Mesopotamia. Ahora, esta palabra, para saber pues exactamente cómo es o cómo fue Mesopotamia, basta con saber qué significa su nombre, ¿no? Y proviene pues de dos voces griegas, ¿no? Meso, que significa entre o medio, ¿ya? Y potamos, que significa río, ¿ya? Y en este caso, evidentemente, como ustedes lo han dicho, se refieren pues al río Tigris y al río Éufrates, ¿ya? Es decir, Mesopotamia significa entre ríos, ¿ya? Fue una civilización que se desarrolló entre ríos, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿ya? Ahora, se desarrolló pues en el sureste de Asia Central, ya en lo que se le llama el Cercano Oriente, ya, y estamos hablando de que Mesopotamia pues es una civilización que apareció aproximadamente
hace 3.500 años antes de Cristo, ¿ya? Y que desapareció en el 612 antes de Cristo. Ahora lo que vamos a hacer, pues, es una especie de recuento de su historia, y un recuento, pues, fugaz, porque entrar en detalles, pues, sería no terminar esta clase por lo menos hasta fin de semana, ¿no? Así que vamos a hacer un desarrollo de sus periodos históricos, ¿ya? Y el primer periodo histórico de esta civilización, de esta primera gran civilización de la humanidad, ¿ya? Está precisamente en Sumeria, ¿ya? El pueblo sumerio, el imperio sumerio, ¿ya? Apareció en el año 3500 y sobrevivió hasta el 2000 antes de Cristo, ¿ya? Fue la primera civilización de la historia, ¿ya? Y además, entre sus aportes más importantes, no solo para el pueblo de Mesopotamia, sino además para la humanidad, fue la invención de la primera escritura, ¿ya? La primera escritura. Es decir, a partir de los sumerios es que podemos hablar propiamente del inicio de la historia, ¿ya? Antes de los sumerios nos podríamos, calaría mejor el término, pues, prehistoria, ¿ya? Recuerden que esa suele ser, pues, así como ya la historia fija un antes y un después con el nacimiento de Cristo, ¿ya? Por eso es que todo es antes de Cristo, después de Cristo, ese es el punto clave. Igual así, en la ciencia histórica, el punto clave es antes de la invención de la escritura y después de la invención de la escritura, ¿ya? Entonces, el ser humano pasa a vivir en una sociedad mucho más compleja, en una sociedad mucho más sofisticada, a lo que se le llama civilización, precisamente con la invención de la escritura, con el desarrollo de la metalurgia y todo lo que ustedes quieran, pero la invención de la escritura fue fundamental para organizar las sociedades humanas, ya sea para que sean utilizados en el campo de las leyes. ¿Por qué? Porque las normas sociales eran necesarios, pues, escribirlas, ¿ya? Y por otro lado, también, pues, para dejar fijado todos los conocimientos respecto a la astronomía, respecto a la arquitectura, respecto a las cuentas comerciales, económicas, etcétera, ¿ya? Entonces, para todo ello fue importante la escritura, y precisamente el primer pueblo que desarrolló la escritura fue el pueblo sumerio, ¿no? El primer periodo ya de la civilización de Mesopotamia, ¿ya? Esta escritura se le conoce, pues, como cuneiforme, porque precisamente estuvo basado, bueno, la forma en cómo se transcribió estas letras eran en formas de cuñas, ¿ya? En formas de cuñas que tengo unas imágenes más adelante para que ustedes se guíen a qué me estoy refiriendo. Y por otro lado, los sumerios fueron grandes estudiosos de la astronomía, grandes observadores del espacio, del cosmos. Ahora, hoy en día, pues, vivimos en una sociedad muy inquieta, en una sociedad, pues, muy distraída, ¿no? Solo en la casa, imagínense cuántas cosas nos pueden distraer, ¿no? Desde el celular, pasando por la televisión, que ya la televisión, pues, es un gran distractor, porque quien tiene al menos cable, ¿no? Tiene más de 700 canales en la casa, tiene inclusive Netflix quizás, y en Netflix, pues, tiene un montón de series, de películas, etcétera, ya. Es decir, pasando por el celular, pasando, pues, por la televisión, inclusive llegando hasta los mismos videojuegos, el ser humano, pues, tiene hoy en día una gran ola, pues, de distracciones, una gran ola, pues, de desatención. Pero esa situación en la que vivimos hoy en día ya no era igual, pues, en los inicios de la civilización humana, ¿no? Entonces, ¿cómo pasaba el tiempo el ser humano, ¿no? Es decir, ¿en qué hacía ahora, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Pues mirando el cosmos, mirando
el cielo, ¿ya? Mirando pues el espacio. Esa era la forma en cómo pues pasaba el tiempo los hombres en aquella época. Entonces, pasaban tanto tiempo mirando el cielo que empezaron pues a observar algunas reglas, ¿no? Algunos fenómenos que constantemente se presentaban y creían que de alguna u otra manera había un orden en el espacio, había un orden en el cielo, ¿no? Que las estrellas no estaban allí porque sí, que la luna, pues, de alguna u otra manera, pues, le daba vuelta a la Tierra, y entonces empezaron a, ¿qué cosa? Empezaron a, a identificar inclusive a los mismos planetas, ¿ya? Entonces, se empezó pues a estudiar a los astros, y a partir del estudio de los astros, pues, pudieron desarrollar un calendario, ¿ya? El famoso calendario lunar. Ese calendario lunar, pues, específicamente fue utilizado para la agricultura, ¿ya? Era muy importante para la agricultura, para que ellos sepan cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover, ¿ya? Y evidentemente también fue aprovechado para los fines religiosos, ¿no? Mágicos religiosos. Por otro lado, se desarrolló pues la cultura sumeria, desarrolló una sociedad ya organizada en ciudad-estado, ¿ya? Ciudad-estado. ¿Y qué cosa es una ciudad-estado? Miren, muchachos, las ciudades-estados son pues pequeñas porciones territoriales que tienen gobiernos autónomos, ¿ya? Es decir, si es que el Perú estuviera compuesto, perdón, si es que el Perú estuviera compuesto por ciudades-estado, imagínense, ya, es más, no vayamos tan lejos. Si es que Lima estuviera compuesto por ciudades-estados, por ejemplo, San Juan del Lurigancho sería un estado. San Juan del Lurigancho tendría su propio pues, gobierno autónomo, un gobierno soberano, un gobierno que no le debe explicaciones ni a la Municipalidad de Lima, ni al gobernador regional de Lima, ni mucho menos al presidente, ni al Congreso. Ya seríamos pues, San Juan del Lurigancho sería pues una especie de país, ¿no? Una especie pues de estado soberano, ¿ya? Eso es una ciudad-estado, es decir, un pequeño territorio que tiene un gobierno autónomo. Evidentemente San Juan del Lurigancho, ustedes me dirán, pero San Juan del Lurigancho sí tiene su gobierno, profesor, sí tiene su autoridad, ahí está el alcalde. No, pero es que San Juan del Lurigancho es un gobierno que no es autónomo, ¿ya? Sino que San Juan del Lurigancho, el alcalde de San Juan del Lurigancho le tiene que rendir cuentas, ¿ya? Por un lado, a la Municipalidad de Lima, Metropolitana, por otro lado, a la Gobernación Regional de Lima, y también, inclusive, al propio presidente, ¿ya? No es un gobierno autónomo, ¿ya? Más bien tiene muchas limitaciones, muchas limitaciones. Y entonces, las ciudades-estados eran pequeñas ciudades con un gobierno autónomo. Ellos tenían sus propias leyes, ellos tenían sus propias costumbres, inclusive su propio idioma, ¿ya? Inclusive su propio idioma. Entonces, esta era la forma, este era el tipo de sociedad que tenía el pueblo sumerio, ¿ya? La ciudad-estado. Ahora, por otro lado, otra de las manifestaciones, otro de los legados más importantes de este pueblo sumerio es la construcción de zigurats. Los zigurats no eran otra cosa que templos, y estos templos estaban precisamente, tenían doble función, ¿ya? Una función para desarrollar pues sus actos pues de adoración, ¿ya? Sus actos de sus ceremonias religiosas, y por otro lado también servía para hacer sus observaciones astronómicas, ¿ya? De modo que, miren, ahorita estoy recordando, hay una película muy buena, ¿ya? Buenísima, respecto a esta época, ¿ya? Posiblemente, a ver,
Claro, podríamos verlo, ya podríamos verlo, si no la siguiente clase, ya sería pues para la próxima, ¿no? Ya, creo que sería de aquí a la siguiente clase, es decir, dentro de 2 o 3 semanas, porque creo que de acá a 2 semanas ya es el examen mensual, ya, pero no vamos a dejar de estudiar pues estas primeras civilizaciones de la humanidad, así que vamos a ver una película que seguro pues les va a ayudar pues a más o menos a complementar eh, toda la información que aquí se está dando, ¿ya? Bien, entonces estas figuras tenían esa doble función, una función religiosa y una función pues astronómica, ¿ya? Y las principales ciudades pues del pueblo sumerio fueron pues Uruk, Lagash, Nippur, precisamente de aquí de ya, hay un vecino, pues, o sea, hay un poblador muy famoso, ¿no? De esta ciudad sumeria, de que está en la Biblia, inclusive. La Biblia habla de esta época. ¿Alguien sabe quién era de la ciudad de Fue el profeta de profetas en el Antiguo Testamento. ¿Han leído la Biblia alguna vez? Más allá de que sean creyentes o no creyentes. Abraham, perfecto, muy bien. Claro, Abraham era de ¿ya? Entonces, el padre de la fe, ¿no? El famoso padre de la fe. Y entonces ya más o menos se puede contextualizar de que más o menos la historia universal no contradice tanto a la historia que nos presenta la Biblia, ¿no? Hay un paralelo ahí, ¿ya? Abraham sí existió y precisamente perteneció al primer periodo, de Mesopotamia, el periodo sumerio, ¿ya? Muy bien. Ahora, el segundo periodo de Mesopotamia se llama pues Primer Imperio Babilónico. Claro, no se supone que es el segundo, no, pero entre los otros pueblos que surgieron, que tuvieron dominio sobre Mesopotamia, está Babilonia, que precisamente fue la ciudad más importante de Mesopotamia, y tuvo dos surgimientos en todo lo que existió en Mesopotamia, y precisamente el primer surgimiento fue entre el año 2000 y el 1595, ¿ya? Aquí vamos a destacar a uno de sus monarcas, ya que fue Hammurabi. ¿Ya? Hammurabi va a permitir, pues, convertir pues, a Babilonia ya en el foco cultural más importante, no solo pues de Mesopotamia, sino de todos los pueblos que en aquella época se conocía, ¿ya? Va a haber un desarrollo en la astronomía, va a haber un desarrollo en la literatura, en la religión, ¿ya? Precisamente aquí está, muchachos, esta es la escritura cuneiforme, ¿no? Es una escritura en base, pues, a cuñas, ¿ya? Ahora, eso tiene evidentemente, ya ha sido debidamente estudiado, ya ha sido interpretado. ¿Ya? Ahora, no me pidan a mí que lo interprete porque yo no soy especialista en eso, ¿ya? Pero de este código Hammurabi se desprende la llamada ley del talión, ¿no? La ley del talión, esa ley que te dice, pues, o que lo han resumido como el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Es decir, la ley del talión tiene por objeto, pues, castigar con la misma medida, es decir, de la misma forma, con la misma, con el mismo castigo con que se cometió el delito, ¿no? Es decir, si por ahí alguien mató al hijo de tal persona, ya esa persona tenía derecho a matar al hijo del asesino,
ya, es decir, no pagabas tú necesariamente con tu vida, o sea, si es que tú le matabas al hijo de tu vecino, ya, tu vecino no te iba a matar a ti, sino que iba a matar a tu hijo, ya, y en eso pues eh, correspondía pues esta famosa ley del talión, ¿no? Por otro lado también, para los que robaban, ¿no? Los que robaban, ¿qué hacían con los que robaban? Se les cortaba la mano, por ejemplo, ¿ya? Se les cortaba la mano porque se sabía pues que la mano era un instrumento importante para estos actos delictivos. Entonces, cortarle la mano era la forma más práctica de acabar con ese tipo de delitos, ¿no? Ahora, es es problemático quizás ahora traer ese tipo de leyes a nuestra época, ¿no? Especialmente la segunda. Obviamente eso de matar a alguien en el sentido de que si es que asesinó por ejemplo, no solo en cuestión de asesinato, ¿no? Inclusive hasta de violación. Cuando violaban a tu hija, pues tú tenías derecho de violar a la hija de ese tipo, ¿no? Entonces, obviamente, sugerir ese tipo de leyes en la actualidad, pues sería aberrante, ¿no? Sería pues absurdo. Pero otro tipo de leyes como esa, pues de cortarle la mano a los rateros, pues yo ya no lo veo tan descabellado, ¿no? La verdad es que le haríamos un gran favor a la sociedad si es que a todos estos delincuentes, ya, verdaderamente ya, no quieren matarlo, pero al menos córtenle la mano, pues. Córtenle la mano y que se vaya a prisión, ¿no? A ver qué va a hacer sin manos. Claro, puede seguir planeando, pero ya por su propia cuenta no lo va a hacer, ¿no? Ahora, eso puede ser muy debatible. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, como tampoco no. Así que es muy debatible ese asunto, ¿no? Pero esa es la ley del talión, es el código Hammurabi que precisamente surgió en el primer imperio babilónico, ¿no? Y este código pues, fue el primer documento jurídico de la historia. No se conoce un conjunto legal, jurídico, que haya existido antes que el código Hammurabi, ¿no? De aquí también proviene pues el gran mito pues el gran cuento pues del Gilgamesh, ¿no? Que no es otra cosa que la misma historia que relata pues sobre el arca de Noé, ¿no? Es el mismo, inclusive el poema del Gilgamesh es mucho más antiguo que, que la historia del arca de Noé, ¿no? Y por eso se dice que se copió, ¿no? Se copió del imperio babilónico esa historia y se pasó a la Biblia, ¿no? Bueno, eso es otro de los aspectos curiosos que podríamos mencionar. Bien, la siguiente época pues es la época del imperio asirio, ya. Los asirios invadieron Babilonia, ya. Eh, Era pues un pueblo específicamente guerrero. Así como en Grecia nosotros solemos recordar a los espartanos como un pueblo estrictamente guerrero, ¿ya? Donde si es que se nacía hombre, pues se tenía que ser militar o sencillamente morir, ¿no? Entonces, eh, esta es el primer gran pueblo guerrero de nuestra historia, ¿no? El pueblo asirio, ¿ya? Era un pueblo además que había desarrollado armas de hierro, y aquí se manifiesta cómo el ser humano ya va dominando la metalurgia, ¿ya? Estamos en la edad del hierro, ¿ya? Y y acá pues el pueblo asirio contaba con las armas de hierro, carros de guerra, arqueros, entre otros, ¿no? Y precisamente por ese dominio que tenían pues del hierro y ese dominio del arte de la guerra, pues lograron invadir al imperio babilónico. Ya entre sus principales autoridades estuvieron pues Sargón II y Asurbanipal, ¿no? Precisamente Sargón II fue el que se encargó de la invasión asiria a Babilonia. Ahora, ellos pues ejercieron una sociedad muy reprimida, ¿no? Fue un dominio muy cruel, ¿ya? De hecho, pues era un pueblo guerrero, era un pueblo pues que no tenía el más mínimo sentido pues
de conciencia, ¿no? Sobre el dolor humano, sobre las quejas, nada, no les importaba nada. Y esa crueldad, si bien es cierto, les hizo ganarse una posición en la historia, a su vez también se convirtió en su fin. ¿Por qué? Porque tarde o temprano los pueblos luchan, ¿no? No están dispuestos a aguantar tanto tiempo pues a este tipo de tiranos, ¿no? Entonces los babilónicos, los persas y los medos, que eran los pueblos que habían sido reprimidos por los asirios, se van a rebelar contra el imperio asirio y precisamente va a caer este imperio en el 612. Ya. Y por último, pues va a aparecer a partir de la caída del imperio asirio el nuevo imperio, el segundo imperio babilónico o también neobabilónico. Ya. Y este periodo ya pertenece pues ya al periodo final de la civilización mesopotámica, ¿ya? Se desarrolló entre el 612 y el 538 a.C., ¿ya? Aquí vamos a destacar pues al reinado de Nabucodonosor, ¿ya? O también conocido en la Biblia, ¿ya? En la Biblia, porque ya les he dicho, hay un paralelo ya en la historia pues en la historia del Antiguo Testamento con la historia universal. ¿Ya? En la Biblia lo vamos a encontrar como Babel, ¿ya? ¿Se acuerdan de un capítulo de la Torre de Babel? Precisamente, pues, esa torre fue construida por Nabucodonosor, que fue, pues, el rey del imperio neobabilónico. Y aquí en esta imagen aparece precisamente parte de su gran torre que llegó a medir, dicen muchos, hasta los 90 metros de altura, ¿no? Entonces, durante el reinado de Nabucodonosor hubo pues un apogeo financiero y cultural, ¿no? Precisamente dos obras suyas que se conoce pues y se recuerda hasta hoy en día, uno es la torre, ya esta torre de Babel, y la segunda es pues precisamente el jardín, los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Los jardines colgantes que aquí lo vemos, ¿no? Que fue un palacio que construyó el rey Nabucodonosor II, ya en honor a su esposa, ya la princesa del imperio medo, Amitis. Bueno, hay teorías respecto a eso. Esto no se sabe exactamente si es que lo hizo pues por una cuestión fue una forma de reflejar su amor a su esposa, pero se dice que fue en honor a ella que construyó este palacio y se llamaba pues los jardines colgantes porque precisamente pues estaba lleno pues de plantas, ¿no? Y estas plantas solían colgar de los muros de dicho palacio, ¿no? Y fue considerado como una de las 7 maravillas pues del mundo antiguo, ¿no? Y por último pues, como todo tiene su final, como dice el gran filósofo de la salsa, fue pues invadido por el imperio persa, ya fue invadido por el imperio persa y de esa manera pues culminaba el periodo histórico, el trayecto histórico de esta primera civilización ya de la historia universal. En paralelo, hoy en día ya se sabe que habían culturas ya en América que igual estaban surgiendo. La primera civilización aquí en América, por ejemplo, Caral, ¿no? Caral se desarrolla casi al mismo tiempo que Mesopotamia, que Egipto. Entonces, por un largo tiempo, la historia ha tratado de centrar los orígenes de la civilización solo en Europa, ¿ya? O en este caso en el Medio Oriente, ¿no? Entre Europa y Asia, ¿no? Y ha desdeñado, ha dejado de lado a los avances culturales en América, ¿no? Y en América pues también surgieron en esa misma época civilizaciones pues como ya les he comentado, ¿no? Civilizaciones como la de Caral, que inclusive están en Perú, ¿no? O sea que el Perú tiene un lugar especial en la historia universal, ¿ya? En la historia universal, solo que todavía pues no hemos tenido el coraje de defender esa historia que nos corresponde, ¿no? Bien, entonces,
para ir complementando todo esto, lo que he mencionado, este breve tiempo, vamos a ver un pequeño documental, ya, que espero pues les sea muy útil, ya. A ver. Creerán pues que es una especie de muy infantil, que eso que el otro, pero más allá de lo que puedan ustedes creer que sea infantil, van a ver que lo que importa aquí es la explicación. Y la explicación pues es muy clara, muy directa, muy simple, así que el objetivo de esto es que ustedes complementen su comprensión respecto a este tema, ¿ya? Bien, a ver. Ustedes me avisan ya si es que se escucha, ¿ya? Les voy a pedir por favor que me avisen si es que se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, listo, muy bien. Tomamos atención ya, muchachos. Voy a apagar mi micro. Si un nuevo amigo se mudara al barrio y quisiera conocernos, podríamos decirle quiénes somos contándole nuestra historia personal. Érase una vez un niño muy pequeñito y a partir de allí contar todos los momentos importantes de nuestra vida. Ahora, si quisiéramos definir aún mejor quiénes somos, ¿acaso no deberíamos también contarle la historia de nuestros padres? Érase una vez mis padres. Pero nuestros padres también fueron pequeños alguna vez. Entonces, para definir quiénes realmente somos, ¿por qué no contar también la historia de nuestros abuelos? Solo ver sus fotos me recuerda el tiempo que ha pasado, ya que nuestros abuelos también tuvieron padres, abuelos, tatarabuelos y tataratatarabuelos. Érase una vez el comienzo de la historia. Podríamos marcar ese comienzo hace unos 9000 años, cuando el hombre dejó las cavernas y comenzó a construir sus propias casas, cuando aprendió cómo sembrar los frutos de la tierra y cómo criar ganado, formando los primeros pueblos y ciudades. Señoras y señores, érase una vez la historia de las civilizaciones. Esa historia comienza en este lugar rodeado por dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Se trata de una amplia llanura con forma de gran media luna, que tenía tierras fértiles, un clima cálido y mucha agua fresca que bajaba de las montañas. A este lugar se lo llamó Mesopotamia, ya que en idioma griego quiere decir la tierra entre dos ríos. Hoy, las aguas de estos dos ríos que abrazan el origen de la historia recorren los países de Turquía, Siria e Irak hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Del nomadismo al sedentarismo. Allá por el año 6000 a.C., un grupo de pueblos nómades llegaron a Mesopotamia y aprendieron a sembrar y cosechar. Y como no necesitaron deambular más en búsqueda de alimentos, se afincaron en casas formando los primeros poblados de la historia. Mami, ¿tenemos que volver a irnos? No, querido, ya no será necesario. Gracias a la agricultura que les proporcionaba granos de cereal y frutos, y la ganadería que les proporcionaba carne y leche, los pueblos se asentaron y dejaron de ser nómades para convertirse en sedentarios. El sedentarismo benefició a estos pueblos también en otros sentidos. Comenzaron a organizarse dividiéndose el trabajo para producir diversas cosas y vivir mejor. Así surgieron los oficios,
como el de albañil, el del panadero, el del zapatero o el del granjero, entre muchos otros. Pero también estaban aquellos que se dedicaban a gobernar y a proteger a los suyos. Digamos, aquellos que trabajaban en el ejército o en el Estado. La organización de los trabajos trajo más tiempo para orar y solicitarle a los dioses que sean benevolentes. Entonces, construyeron los primeros templos y distinguieron a los primeros sacerdotes. Seguramente la fama de Mesopotamia creció rápidamente, y por ello muchos pueblos de diferentes regiones quisieron establecerse allí. Entre esos pueblos, el más importante fue el de los sumerios. Entre el 4000 y el 2400 a.C., los sumerios construyeron varias ciudades como las de Uruk, Ur, Uma, Nippur y Lagash. Los sumerios fueron quienes inventaron el primer tipo de escritura. Es por todo esto que se consideran que los sumerios fueron la civilización más antigua del mundo. El motor de la historia. Muy bien, ya tenemos tierras fértiles, agricultura y ganadería, ciudades, un gobierno, un ejército y sacerdotes. Ya podemos decir que tenemos toda una sociedad. Ahora, ¿cuál es el motor de esta sociedad? Es decir, ¿qué es aquello que la impulsa a crecer y a desarrollarse? Bueno, resulta que las técnicas para criar y cultivar fueron perfeccionándose tanto que al cabo de muchos años, los cultivos pasaron a dar más frutos de lo que la gente necesitaba. Y como ya no tenía que preocuparse por los alimentos, podía dedicarse exclusivamente a su trabajo, generando muchos bienes. Ahora, ¿qué se les ocurre que se puede hacer con todo aquello que sobraba? Una posibilidad era venderlo a cambio de dinero o intercambiarlo por otros productos que a uno le hacían falta. He aquí el principio del comercio. Los sumerios fueron el primer pueblo en emplear la rueda en los medios de transporte. Esto permitió alcanzar tierras muy distantes con grandes cargamentos de mercancía para intercambiar. Los productores necesitaban contar cuánto tenían y de todo eso, cuánto podían vender. Así fue que surgieron las primeras formas de cálculo. Los sumerios contaban utilizando las falanges de los dedos. Veamos cómo es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si cada vez que se completaba una mano se levantaba un dedo de la mano opuesta, con sus manos, un sumerio podía contar hasta 60. Esta forma de contar se llama sistema sexagesimal. Y a pesar de los miles de años que han pasado, la influencia de este sistema hace que dividamos la hora en 60 minutos, un minuto en 60 segundos y el año en 12 meses. La era del hierro. El desarrollo del comercio generó muchas riquezas y la acumulación de esas riquezas generó mucho poder. Pero el comercio no era la única manera de obtener riquezas y poder. Quiero ese tesoro. Es mi tesoro. Lo quiero. También era posible conseguirlo invadiendo y saqueando las riquezas de los otros. Así fue como surgieron las primeras guerras. Con el correr de los siglos, aquellos pueblos con mayor capacidad de ataque y estrategia militar fueron los que lograron poseer mayores riquezas. Estos buscaban tomar por la fuerza todo lo que tenían a su alcance, especialmente el oro, la plata y los demás metales preciosos. Además, los invasores se hacían propietarios de los habitantes del pueblo invadido, obligándolos a trabajar como esclavos. Hubo un rey llamado Sargón, que lideraba el pueblo de los acadios. Estos bajaron de las montañas del norte de Mesopotamia, conquistando todo a su paso. En el año 2370 a.C., los acadios, bajo el mando de su ambicioso rey, lograron someter a todas las ciudades de los sumerios. Sargón fue el rey que fundó el primer imperio de la historia. Son míos, míos, míos. Al morir los herederos de Sargón, Mesopotamia cayó en manos de tribus nómades y la unificación se rompió durante siglos. Hasta que a principios del primer milenio antes de Cristo, los asirios construyeron una tremenda maquinaria de guerra y con ella lograron conquistar nuevamente a toda la región. Los asirios mejoraron el carro de combate y organizaron un ejército formado por infantería y caballería. Pero sobre todo, fueron los primeros en dominar las armas de hierro,
un metal muy resistente contra el que las armas de bronce de los otros pueblos nada podían hacer. Grabado en la piedra. A las palabras se las lleva el viento. Por el contrario, lo que está escrito queda, y nadie puede dudar de ello. La escritura es el soporte físico de los pensamientos. Es un documento en el que queda grabado aquello que uno quiso decir, y por lo tanto, es el mejor medio que tienen los historiadores para averiguar qué pensaban los pueblos de la antigüedad. Conforme se fue desarrollando, la escritura sirvió tanto para registrar riquezas como para expresar ideas y pensamientos. Los pueblos mesopotámicos escribían de una manera muy peculiar. Tenían moldes sobre los cuales depositaban arcilla. Como esta estaba fresca, era posible hacerle marcas. Luego, esa arcilla se cocía en hornos, formándose así las tablillas de cerámica dura. Como ven, los signos que se forman sobre estas tablillas tienen forma de clavos o cuñas, así que este tipo de escritura se llamó cuneiforme. En el año 1692 a.C., el rey Hammurabi unificó el reino de Babilonia y decidió que las leyes tenían que estar escritas, grabadas sobre la piedra. Él consideraba que esa era la única manera de evitar conflictos a la hora de resolver si una persona era culpable o inocente de un delito. Hammurabi grabó una gran piedra de basalto con 282 leyes que debían respetarse por igual en todo su reino. Esas leyes son el primer código de normas de la historia. El principio básico del código de Hammurabi era dimensionar la venganza. La venganza estaba permitida, pero no una venganza cualquiera, sino una graduada de acuerdo al daño recibido. Por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. Babilonia, ciudad eterna. De todas las ciudades de Mesopotamia, la más famosa y fuerte era Babilonia. Esto fue lo que dijo el gran viajero Heródoto de Halicarnaso al llegar a Babilonia. Heródoto fue un hombre griego que vivió 5 siglos antes de Cristo y es considerado el primer historiador del mundo. Esta antigua ciudad albergaba una de las 7 maravillas del mundo, y es que sobre sus murallas se habían construido jardines que, vistos desde lejos, parecían flotar en el aire. Los griegos bautizaron a estas enormes terrazas como los jardines colgantes de Babilonia. Cuenta la leyenda que estos maravillosos balcones adornados con plantas diversas y exóticas fueron construidos por el gran rey Nabucodonosor II. Sí, lo hice en honor a mi mujer que sentía nostalgia por el ambiente florido de su infancia. Nabucodonosor II vivió 600 años antes de Cristo y se encargó de liberar a Babilonia de la dependencia asiria. Además, se hizo muy famoso por la conquista de Judá y Jerusalén, lo que le costó ser retratado como un hombre muy cruel en la Biblia. Pero sobre todo, fue gracias al reinado de Nabucodonosor que Babilonia alcanzó su pico de esplendor, convirtiéndose en la perla de la Mesopotamia. En Mesopotamia se rendía culto a los dioses en los zigurats. En Babilonia había uno inmenso, y dicen que tenía una torre de 90 metros de alto que parecía elevarse hasta el mismísimo cielo. La astronomía. ¿Recuerdan la primera vez que miraron al cielo y descubrieron las estrellas? Los babilonios creían que la Tierra era un disco fijo y que el cielo era como una esfera que giraba a su alrededor una vez al día. Por ese motivo, algunas estrellas se mantenían en el mismo lugar noche tras noche. Pero luego notaron que había otros astros que sí se movían de un lado a otro sin un motivo justificable. Inmediatamente adjudicaron a esos astros poderes mágicos y sobrenaturales. Los sacerdotes dedicaron sus noches a su estudio y les pusieron nombres que hoy conocemos como Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Hoy sabemos, sin embargo, que estos astros movedizos son planetas y que se mueven en forma independiente a las estrellas, ya que orbitan alrededor del Sol. Pero los babilonios desconocían esto y aseguraban que estos 5 astros eran dioses poderosos de quienes dependía el destino de los hombres y acudían a los templos para que los sacerdotes interpreten su suerte o su desgracia. Y así fue.
Estos señores fueron los primeros en elaborar los horóscopos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los días de la semana son 7? Bueno, fueron los babilonios quienes organizaron la semana en 7 días. Hoy en muchos idiomas los días siguen guardando relación con los astros que ellos adoraban. Lunes para la luna, martes para Marte, miércoles para Mercurio, jueves para Júpiter, viernes para Venus, sábado para Saturno y domingo, domingo para el Sol. La epopeya de Gilgamesh. La historia escrita más antigua encontrada es la del legendario y primer héroe de la literatura universal, Gilgamesh. Hijo de una diosa y de un semidios, Gilgamesh era un rey apuesto y muy valiente, que además se creía invencible. A los dioses les pareció que este rey era un tanto vanidoso y se propusieron darle una lección. Así crearon a Enkidu, su rival. Luego de una larga lucha, Gilgamesh y Enkidu decidieron que hacerse amigos demandaba mucho menos esfuerzo que pelear. Y ese fue el inicio de una gran amistad. Sin embargo, hubo un reto mayor para Gilgamesh. Él tenía una gran admiradora. Se trataba de Ishtar, la diosa del amor, pero eligió ignorarla. Y a los dioses no les gustó nada esto y decidieron darle un castigo. Mataron a Enkidu. Loco de dolor por la muerte de su amigo, Gilgamesh se dio cuenta de que existía la muerte y decidió encontrar la forma de evitarla. La búsqueda lo llevó a un peligroso mar en cuyo fondo se encontraba la planta de la eterna juventud. Sin embargo, una serpiente le arrebató la hierba mágica y el rey perdió para siempre la esperanza de ser inmortal. Toda historia tiene un comienzo. La nuestra nos remonta a unos 9000 años en el pasado, a la fértil Mesopotamia, donde dio su inicio la historia de las civilizaciones. Bien, estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Se comprendió? ¿Nos ayudó a complementar algunas cuestiones que teníamos en mente? Sí, ¿verdad? Espero que... Bueno, de todas maneras, como ustedes se pueden dar cuenta, la cultura, pues, la civilización mesopotamia ha influenciado de manera, pues, casi determinante en las sociedades, especialmente en las sociedades occidentales como es la nuestra, ¿no? No vamos a decir exactamente que el calendario proviene de ellos, pero sí mucho de la forma en cómo organizamos nuestros días, inclusive los nombres que le damos a los días, como ustedes ya lo han visto, tanto lunes, martes, que proviene precisamente del estudio de los astros, tiene sus orígenes en Mesopotamia. Las numeraciones, ¿no? Tanto la decimal, la centesimal o la sexagesimal, provienen también precisamente de la cultura, pues, de Mesopotamia, de modo que vamos a procurar llevar así nuestras clases, ¿no? Yo en una primera parte doy algunas ideas y ya lo complementamos, pues, con videos de ese tipo, ¿no? Para poder hacerlo un poco más sencillo, lo que se pretende aquí enseñar. Ya, bien, a partir de todo lo que han visto y lo que han podido escucharme a mí, ¿tienen alguna pregunta o alguna consulta? ¿Todo ok? Bueno, voy a compartirles la tarea entonces de esta semana. ¿Ya? ¿Hay tarea, profesor? Sí, hay tarea. Ya. La tarea es la siguiente, muchachos. Quiero que escriban 5 aportes culturales de Mesopotamia. ¿Ya? 5 aportes culturales y de alguna u otra manera, pues por ahí van pegando algunas imágenes o dibujan respecto a dichos aportes. ¿Ya?
Nada más, eso sería todo. Les agradezco su atención y bueno, nos estaremos encontrando mañana para culminar con nuestra clase también pues de